Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual vamos a crear una tabla de frecuencia, el histograma de nuestros datos, una gráfica de barras y una gráfica de pastel para visualizar también la frecuencia con la que se repiten los datos que tenemos aquí en la tabla que ya están viendo en la pantalla. Estos datos los creamos a partir de una fórmula que va a ser aleatorio.entre y pusimos un valor de datos englobados entre 90 y 140. Obviamente, para hacer este ejercicio así de práctico y rápido, pues limitamos que el valor más chico va a ser 90 y el valor más grande va a ser 140. En la vida real no vamos a poder determinar eso tan fácil porque tendríamos primero que registrar los 1200 datos que corresponden a 1200 personas, a 1200 vacunas, a 1200, depende la cosa que vayamos a evaluar, el objeto o persona, y hasta entonces no hayamos hecho las preguntas correspondientes, pues no vamos a tener estos valores y pues les digo, no vamos a saber ni cuál es el más chico ni cuál es el más grande. Y en el supuesto caso también puede pasar que los datos nos los pasen. Oye, te voy a pasar esta base de datos pequeña para que me hagas el histograma y la frecuencia de los datos, para que me calcules esas dos situaciones. Pues tampoco vamos a conocer cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. Así que esto lo digo para que sí quede claro que esto pues fue solamente para hacer un experimento y que sea lo más acercado a la realidad. Ahorita lo que voy a hacer es pues voy a eliminar las columnas donde pusimos las series para contar cuántos datos íbamos a calcular. Más que nada para eso lo hicimos en el salón. Si tú no estás en mi clase y estás viendo este video, bueno, hicimos esta serie de números hasta el 20 y hasta el 60 para poder hacer nuestra tabla de 20 columnas por 60 filas. Voy a eliminar esta columna de las filas donde están enumeradas de la 1 a la 60, no me sirve. Y estas otras que son de 20 columnas, voy a borrar los títulos. Y fíjense bien, voy a seleccionar desde la A hasta la T, que se supone que son las 20 columnas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar doble clic entre cualquiera de ellas para que se ajusten al tamaño del valor más grande de números. Vean que ya se redujo lo ancho de la columna. Y aquí hay que tener cuidado porque ven que ya estamos empezando de la E. Entonces nada más pues hay que recorrernos para mostrar desde la A. Muy bien, a esta tablita le vamos a poner aquí un encabezado que pues son los datos generales, por así decirlo. También otra cosa importante a resaltar de este ejercicio es que cada vez que ustedes actualicen su tabla o su hoja de Excel, pues los datos van a cambiar. Eso en realidad no afecta al ejercicio que estamos haciendo, porque lo que les digo, estos datos pueden pertenecer a la clínica 1 del IMSS de la ciudad de Durango, pueden pertenecer a otra clínica privada de Monterrey, o sea, los datos van a cambiar. Y obviamente como las personas entrevistadas o los datos recabados son de diferentes variables, pues cambian, ¿sale? Entonces por eso los vamos a dejar aleatorios y no va a pasar nada. Vamos a continuar poniendo el número de datos. Les decía, nosotros ahorita por lógica podemos decir cuántos datos hay, pero cuando sea un ejercicio real, pues sí vamos a tener que contarlos con la fórmula contar para que nos dé el dato exacto sin tener que estar haciendo nosotros operaciones manuales. Le damos enter y dice que son 1200 datos. ¿Cuál es el dato menor que tenemos aquí? Voy a copiar el rango. El dato menor va a ser igual con la fórmula min en el mismo rango de la A2 a la T61 y pues habíamos dicho que era 90. Salía por ahí, puse un paréntesis de más, listo, 90. El dato mayor pues va a ser también igual a la fórmula max
que nos devuelve el valor más grande de un rango o de una selección es el mismo de la A2 a la T61. Cierro paréntesis y enter. Obviamente va coincidiendo con los datos que nosotros arbitrariamente escogimos. Ahora vamos a poner el rango. Y el rango, recuerden ustedes que es igual al dato mayor menos el dato menor. Para este ejercicio va a quedar en 50. Después tenemos que calcular el número de clases que vamos a poner. Antes de usar la fórmula de redondear más, lo voy a hacer así simple. Recuerden que la fórmula es 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo del total de los números, es decir, n. Entonces cierro paréntesis y le damos enter y nos da 11.22. Muy bien, ya por último hay que calcular la amplitud, que la amplitud va a ser igual al rango entre el número de clases y nos da 4.45. En este ejercicio lo dejé así para que ustedes puedan determinar y evaluar cuál es la mejor solución. Aquí vamos a poner, lo voy a poner desde acá también, vamos a poner aquí clases. Voy a dejar 11 clases. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clases. Acuérdense que hay que empezar desde la 0. Vamos a poner el límite inferior y el límite superior. Aquí lo que vamos a hacer es que sí lo vamos a redondear a 5. Vamos a poner aquí a un ladito 5. O si quieren, también lo que podríamos hacer para automatizarlo es separar la fórmula, y aquí vamos a poner igual a redondear punto menos, abrimos paréntesis, seleccionamos ponemos coma 0 decimales y nos va a dar 11. Miren, es que estoy muy acostumbrado a poner coma, aquí punto y coma, listo. Y si lo vamos a redondear punto más, y seleccionamos punto y coma, 0 decimales, listo, sale para tener nuestra amplitud. Entonces vamos a empezar en nuestro intervalo número 1 con nuestro dato más pequeño, que es 90. Después a nuestro límite superior va a ser igual a nuestro límite que ya tenemos calculado, el inferior, más la amplitud, que va a ser 5 para llegar a 95. Después mi límite inferior, que sigue, siempre va a ser al límite superior anterior, en este caso al 95. Le damos enter y mi límite superior va a ser igual a mi límite superior anterior más mi amplitud, que aquí la tengo ya redondeada en 5, y vamos a presionar F4 para dejar fijo ese valor. Y ahora sí, vamos a copiar nuestros datos hacia acá, hacia nuestra fila número 11, y vamos a tener desde 90 hasta 145. Obviamente en este último intervalo no va a funcionar o no vamos a tener frecuencia porque no hay datos aquí. Y es lo que les decía, si aquí lo redondeáramos a 12, tendríamos dos intervalos que no vamos a usar. Entonces, para efectos prácticos lo vamos a dejar así en 11. Muy bien. Ahora lo que sigue es irnos a la pestañita de datos y verificar que tenemos nuestras herramientas de análisis. Ahorita yo solamente tengo esta que se llama Solver, pero necesitamos la de analizar datos. Así que nos vamos a ir a la pestaña archivo, vamos a ir a la sección de opciones, y una vez en esta pantalla,
vamos a seleccionar donde dice complementos. De estos complementos vamos a ir a este botoncito que dice ir, y en esta ventana vean que yo tengo seleccionada la de Solver, que es la que aparece por acá arriba, y ahorita voy a seleccionar herramientas de análisis y le damos a aceptar, dejamos que cargue, y vean que ya nos aparece aquí esa nueva herramienta. Muy bien, lo que voy a hacer es seleccionar bueno, antes de seleccionar, perdón, se me fue ahí el avión. Antes de seleccionar hay que darle clic a la herramienta análisis de datos y nos va a abrir las formas en las que vienen aquí ya prediseñadas para analizar pues obviamente los datos. Lo primero que vamos a hacer en esta clase va a ser una tabla, una gráfica del histograma. Así que seleccionamos histograma, aceptar, y ahora sí, para nosotros generar el histograma nos pide un rango de entrada, y el rango de entrada, le voy a dar clic aquí en este botón, el rango de entrada son todos los datos. Bueno, ahí los puse, bueno, vamos a seleccionarlos. Son todos los datos, todos, sin que nos falte alguno, ni nos sobre, hasta ahí estamos bien. Son 1200 datos. Le damos Enter y después nos pide el rango de nuestras clases. El rango de las clases va a ser igual al límite superior contando la clase 0 hasta la clase 11 y le damos Enter. Vamos a darle clic en la opción, vamos a pinchar aquí esta palomita que nos marque los rótulos, es decir, que nos ponga nombres en nuestras tablas, y por último que nos dé el porcentaje acumulado de nuestra frecuencia y también que nos haga el gráfico, ¿vale? Que es prácticamente por lo que venimos. También muy recomendable pues que nos lo haga en una hoja nueva, es decir, esta hoja con los datos nos la va a dejar como está y nos va a crear una nueva pues para tener como que mayor orden, en una los datos y en otra la tabla de frecuencia. Por último le voy a dar en aceptar y quizás se tarde poquito porque ahora sí son más datos que los que habíamos hecho en clase. Y listo, miren, ahí está la tabla de frecuencia. Hasta aquí pues ya llevamos un avance considerable, ya que tenemos pues nuestro histograma. De una vez voy a borrar esta última fila que habíamos dicho pues no nos sirve ya pensar que vamos a tener más de 145, así que eliminar. Se nos actualiza nuestro histograma y voy a insertar dos filas al inicio, insertar, para poner mis clases, que va a ser límite inferior y límite superior. Así que me voy a regresar a la hoja 1 donde teníamos los datos y voy a copiar solamente los valores de los límites de la clase 1 a la clase 11. Control C, me regreso a la hoja 2 y voy a poner mi cursor en el límite superior inferior aquí abajito, clic derecho y vamos a hacer un vínculo, ¿sale? De tal forma que si el valor de la hoja 1 cambia, aquí también se va a ver reflejado. Ok, continuamos con el valor de nuestra clase o el valor de la X. Recuerden que el valor de la X es el promedio de estos dos números. Así que lo que voy a hacer aquí pues es promediarlos. Le voy a poner igual. Promedio, abro paréntesis. Selecciono estos dos valores. Cierro paréntesis, Enter. Y copio los datos. ¿Vale? Para que ahora sí, pues mi histograma quede acá con las X en su valor correspondiente y obviamente la frecuencia. ¿Qué más nos va a faltar? La frecuencia acumulada, porque aquí solamente tenemos la frecuencia simple, que es decir, datos entre 90 y 95 hay 121, datos entre 96 y 100
solamente hay 118 y así sucesivamente hasta sumar. Y vamos a ponerle autosuma 1200, ¿sale? Ok, voy a crear una nueva fila, insertar, y voy a crear una más porque también nos falta el porcentaje de la frecuencia no acumulada. Insertar, listo. Aquí le vamos a poner F mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada, la primera fila, pues siempre va a ser igual a su valor de la frecuencia hacia la izquierda. Y la frecuencia que ya sigue va a ser igual a la frecuencia que tiene arriba más la frecuencia que tiene a la izquierda. Le damos Enter y arrastramos hacia acá. Recuerden que este valor debe de ser igual a este valor. Por último, aquí vamos a poner el porcentaje de la frecuencia, porcentaje de la frecuencia simple, que va a ser igual a la frecuencia entre el total de los datos. Y vamos a dejar fija esta celda para que no se nos mueva al momento de arrastrar. Vamos a arrastrar hacia acá y listo, aquí lo tenemos. Lo único que tendríamos que cambiar pues es que esta columna o esta selección tenga formato de porcentaje y le vamos a poner 2 decimales para que pueda ir coincidiendo. Miren, 10% con 8, 10,08, 10,08 más 9,83 debe de ser 19,92 y así sucesivamente hasta llegar a 100, que sería la sumatoria de esta columna. Vean, las voy a poner del mismo color para que vean que vamos avanzando correctamente, porque obviamente son iguales, ¿vale? Así lo podemos comprobar. Muy bien, ya solamente nos faltaría seleccionar la frecuencia hasta aquí y vamos a insertar una gráfica de barras o columnas, porque la de barras nos la marca que es así como que horizontal y la de columnas vertical. Vamos a agarrar esta que está por aquí y es lo que les decía en el salón de clases. Vean que las opciones de presentación vienen aquí. Entonces lo que vamos a agregar va a ser el título de los ejes, que tenga título aquí abajo y acá arriba, la etiqueta de los datos, que se vean por encima, las frecuencias, para no estar, miren, aquí dice 120 pero se pasa poquitito, entonces para no estar como que atinándole, pues vamos a poner la etiqueta de una vez para que se vean. Y pues bueno, creo que por el momento sería todo, con eso vamos a ir bien. Ahora vamos a seleccionar cualquiera de estos números. Fíjense que cuando pongo el cursor arriba del número cambia a flechita, a puntero, entonces le voy a dar clic derecho, seleccionar datos y aquí le voy a dar en editar. En vez de que nos haga una secuencia del 1 al 9, vamos a seleccionar nuestra variable de las X. Le vamos a dar aceptar y de nuevo aceptar. Nada más dejen que ahí ya reaccionó, aceptar. Y aquí pues ya le podemos poner valor o X o clases, como quieran. Yo le voy a poner X. Aquí pues obviamente si son edades van a poner edades y van a salir. Y acá en el título, acá de este lado, pues estamos hablando de frecuencia. ¿Con qué frecuencia aparece este dato de acá en nuestra tabla de datos? Y aquí pues va a ser un gráfico de frecuencias. Vamos a ponerle mayúscula esta G y listo, ya quedaría hasta ahí. Nos falta un paso para terminar la práctica, así que de nuevo seleccionamos la frecuencia y nos vamos a insertar, pero ahora vamos a insertar un un gráfico de pastel y yo lo voy a poner ahora así en 3D.
o no, mejor este, miren, que también es circular, pero en vez de hacer el triángulo hasta el centro, solamente es el, como quien dice, o por decirlo de alguna forma, el perímetro del círculo de pastel. De nuevo voy a agregar aquí etiquetas de los datos para que me aparezcan los porcentajes, y si le doy clic por acá, bueno, ¿cómo? A ver, permitan, bueno, así lo dejamos, luego me acuerdo cómo hacer que los datos estén para afuera. Miren, por acá, en el estilo, ya me acordé. Voy a poner no se ve muy apeñuscado. Bueno, pues es que en realidad no es tan grande la gráfica, pero... No, miren, esa me agrada. No, también se ve pequeña. Bueno, os voy a dejar esta. De nuevo, seleccionamos aquí nuestras etiquetas y le damos en seleccionar datos. Clic derecho, seleccionar datos, y de nuevo vamos a editar para poner nuestros valores de la X. Le damos a aceptar y de nuevo aceptar. Les repito, aquí esto en realidad pues podríamos ponerle presión y es que no me acuerdo cómo se decía, o si fueran años pues le podemos poner aquí años, si le ponemos número de vacunas pues número de vacunas, según nuestro dato que represente lo podemos poner por acá. Y aquí también gráfico de frecuencia, pero pastel, ¿verdad? Frecuencia. Y listo, vamos a poner esta mayúscula. Y ahora sí, hasta aquí terminaríamos nuestra primera práctica, donde construimos una tabla de frecuencias para datos agrupados por intervalos, que es lo importante. Tenemos nuestro histograma, también tenemos nuestro gráfico de frecuencias en forma de barras y en forma de pastel. ¿Sale? Que estén muy bien. Hay que subir esta práctica a la plataforma. Ya está ahí el enlace, se llama Tarea Histograma. Y nos vemos en la próxima.